Hola, bienvenido a RaiMed, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre la invaginación intestinal, también conocida como intussuscepción. ¿Qué es? Básicamente se desarrolla cuando una porción del intestino se pliega y termina adentrándose en la porción distal del mismo. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que este plegamiento va a terminar generando una obstrucción mecánica a nivel del intestino. Pero además de esto, al momento que se da el plegamiento del intestino para la intussuscepción, también va a arrastrar, si así lo queremos llamar, a lo que sería el peritoneo y con ello a los vasos sanguíneos que irrigan toda esta área. Por lo que se va a generar una congestión vascular en primera instancia, que si no se resuelve, preferiblemente dentro de las primeras 48 horas, puede llegar a una necrosis del intestino o por lo menos de esa porción que se encuentra comprometida. Ahora hay que tener claro de que la invaginación intestinal es la principal causa de obstrucción en niños, de obstrucción intestinal, que sucede principalmente entre los 3 meses y 6 años, sobre todo tendiendo hacia el límite inferior. Se han notificado casos de invaginación intestinal también en adultos, sin embargo, es mucho menos frecuente. Hay que tener en cuenta que es más frecuente en varones con una relación de 4:1 y que su localización puede ser enteroentéricas, es decir, que una porción del intestino delgado se termine metiendo dentro de otra porción del intestino delgado, sea el yeyuno sobre sí mismo, en ese caso sería el yeyuno yeyunal, o el yeyuno en el interior del ilion, yeyuno ilial, o el ilio sobre sí mismo, ilio ilial. Sin embargo, esto no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea enterocólicas, que la porción final del ilion termine entrando en el interior, valga la redundancia, del intestino grueso o el colon. Ahora, la etiología ciencia cierta en el 90% de los casos es algo idiopático, es algo que no se sabe por qué se desarrolla. Hay algunas hipótesis que dicen que puede existir cierta anomalía genética que predispone a un peristaltismo raro del intestino, que a su vez lleva a la invaginación. Sin embargo, todas estas son simplemente hipótesis que no se tienen claras. Otras son respecto a la vacunación. Se ha atribuido también de que en algunos lugares con el aumento de la vacunación han aumentado los casos de invaginación intestinal. Sin embargo, no hay evidencia que apoye esto bastante fuerte. Algunos tipos de infecciones, algunos tumores, cuerpos extraños que puedan generar ese plegamiento a nivel del intestino, o incluso también la quimioterapia se ha tenido cierta relación, pero como les comento, la principal causa es idiopática, no sabemos por qué se desarrolla. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Y siempre debemos tener en cuenta la triada de la invaginación intestinal, que son las que se encuentran en rojo: un dolor abdominal tipo cólico, unas heces en jalea de grosella y una masa dolorosa en el hipocondrio derecho. Esto va a estar aproximadamente la triada en el 50% de los pacientes. Ahora, el dolor abdominal tipo cólico es muy importante. ¿Por qué? Imagínense de que el intestino se viene contrayendo normal, el peristaltismo. Viene, y cuando llega al área donde se encuentra la invaginación, va a generarse básicamente un nudo. Entonces, cuando la peristalsis pasa por este sitio, es cuando al bebé le va a dar el dolor. Posterior a esto, cuando ya la contracción intestinal sigue su curso, el dolor se va a calmar. Entonces, por eso es tipo cólico y ayuda mucho en el diagnóstico diferencial de otras entidades de abdomen agudo que pueden comprometer a los niños. Las heces en jalea de grosella son unas heces básicamente rojizas, ¿sí? Como una especie de jalea, que se desarrollan por el desprendimiento y daño de la mucosa intestinal. Y la masa dolorosa en el hipocondrio derecho, que va a estar presente en el 70% de los pacientes, es justamente esto lo que vamos a palpar, es la invaginación. Vamos a palpar un nudo, mucha literatura lo define como una salchicha a nivel del hipocondrio derecho, porque recordemos que la principal localización que va a tener la invaginación intestinal es en la unión del ilion con el ciego. Si antes deseamos continuar, pero te recalco, si no estás suscrito a mi canal, recomiendo que lo hagas, que puedas activar la campana de notificaciones para que estés activo a todo nuestro contenido.
Además de que hace poco pasamos los 600 suscriptores y ahora la meta a conseguir son los 1000 suscriptores. Ahora, sí, tenemos la triada, pero también pueden presentarse en ocasiones émesis, que en inicio son vómitos alimenticios, después pasan a ser vómitos biliosos y ya mucho más raro se puede desarrollar un vómito fecaloide. Además de la distensión abdominal secundaria a esa misma obstrucción del intestino. Ahora sí, vamos a hablar de las ayudas diagnósticas. Tenemos tres básicamente, son las que mayor utilidad tienen o que han tenido mayor utilidad a lo largo de la historia. Tenemos la radiografía simple de abdomen, tenemos la ecografía abdominal, que quizás, si lo queremos llamar, es el gold estándar diagnóstico de esta entidad, tiene una sensibilidad del 97 al 100% y una especificidad del 95 al 98%. Además de que la ecografía tiene ese plus de que podemos utilizar el Doppler con la finalidad de observar el compromiso vascular que había comentado en un inicio y calcular más o menos si existe o no un riesgo de que se necrose esa pared intestinal. Y por último tenemos el colon por enema hidrosoluble o de aire, que hace mucho tiempo viene siendo, pues podemos decir, el gold estándar diagnóstico y terapéutico de la invaginación intestinal, ya que si el paciente no tiene mayor compromiso, tiene menos de 48 horas después de haber iniciado el cuadro, el tratamiento ideal, como lo vamos a ver, es un colon con enema hidrosoluble o inclusive con aire que permita que se dé la liberación del intestino de esa parte donde se encuentra encarcelada. Ahora, respecto a la radiografía, en ocasiones podemos observar en esta área el signo del menisco, que básicamente es un efecto de masa que se genera en el intestino secundario a esa implantación sobre sí mismo. También podemos observar distintos niveles hidroaéreos simétricos en distintos niveles. Sin embargo, la radiografía no es tan específica, no es tan sensible. Y aunque la ecografía es operador dependiente, como ya he comentado, tiene una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad para el diagnóstico de lo que será la invaginación intestinal, que aquí lo observamos. A esto se le llama el signo de la dona, por la similitud que tiene. Y básicamente el ecografista identifica con esta imagen que el intestino está plegado en el interior de sí mismo y hace el diagnóstico de una invaginación intestinal. Ahora, respecto al tratamiento, ya la diagnosticamos. Tenemos que ver tres cosas. En primera instancia, el tiempo de evolución, si han pasado más de 48 horas o menos, si existen signos de irritación peritoneal o perforación, un abdomen en tabla, si el niño se nota con bastante dolor o si tenemos un paciente ya choqueado. Si tenemos cualquiera de estas manifestaciones, el tratamiento sería llevar al niño o al menor a una intervención quirúrgica urgente para tratar, en primera instancia, de salvarle la vida porque está en un contexto bastante grave y por otro lado tratar de salvar esa porción del intestino también que se encuentra invaginada. Ahora, si no cumplimos con ninguna de estas características, se hace un colon por enema hidrosoluble o de aire, que literalmente lo que va a hacer es empujar ese segmento del intestino que está sobre sí mismo plegado, generando que se destruya, si así queremos decir, o que se libere esa porción del intestino y con ello solucionamos la invaginación intestinal. Este tiene una tasa de éxito mayor al 80% en las primeras 48 horas. Sin embargo, después de esto, la tasa de éxito va disminuyendo y es por ello que a los pacientes después de las 48 horas se prefiere llevarlo a cirugía urgente. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento de todo nuestro contenido.